El luto humano, capítulo 6. Quiso decir una palabra, pero lo contuvo esa actitud rabiosa de Úrsulo. Parecía decirle que no hablara más, ordenarle que muriera. Precisamente eso, pensó, cuando yo mismo... Pero en fin, nada importaba ya. Detúvose desprendiendo suavemente la soga que lo ataba a los demás y con la cual pretendía no perderse unos de otros. Sintió, sin ver nada, rodeado por las nubes de la tormenta, náufrago celeste, cómo todos desaparecían sin advertir su ausencia. Entonces de rodillas el agua tumultuosa arriba de la cintura, y sin que se lo propusiera, la resignada frase cristiana le vino a los labios: todo está consumado. No era un capitán de navío el que se abandonaba a la muerte de rodillas sobre la cubierta sin tiempo. Era un pecador humano antiheroico, tránsido por el mal, derrotado para siempre, caída la cabeza hasta lo más profundo del desconsuelo y la pena. ¿A dónde, cómo, por qué caminos demoníacos su gran equívoco? Ya por delante no había nada que vivir, apenas algunos minutos u horas de desesperada angustia, vacíos e inútiles, porque ocurría que próximo a la muerte se le revelaba la esterilidad monstruosa de su existencia, cuyos propósitos ahora aparecíanle sin sentido. Todo su pasado era un error triste donde no hubo un solo momento de victoria. Palpándose el pecho, hasta su mano llegaba la sequedad del alma, alma amurallada con círculos infinitos, del 1 al 1000, de 1000 al millón, sin luz dentro, con tinieblas atroces que no dejaban ver, que no dejaban respirar. Era terrible darse cuenta de la derrota y la satánica inteligencia repetía ahí la verdad indudable. Corazón amurallado, sin luz, que transcurrió por la vida inútilmente, estérilmente como sobre un desierto, no dejando huella ni rama, ni sombra ni abrigo. La de vencer había sido su tarea, la de todos esa meta profunda, vencer. ¿Pero qué? Hoy, en las manos descarnadas de donde no podía hacerse una planta o un manantial o una lágrima, el cura ocultó el rostro, oprimiéndose con los dedos que se habían vuelto garras, los pómulos, la frente, las mejillas. Todo está consumado, perdido. ¿Alguna vez venció de lo que debe vencerse para ser fecundo y grande? ¿Grande dentro de la pequeñez pura, angélica de la vida? Sentía cómo poco a poco se iba convirtiendo en piedra, y la sensación lo conmovía hasta lo más profundo, porque era cierta. La planta de los pies, primero, como una lámina en piedra, como un catafalco. ¿Qué era el bien?, meditó. El bien consistía en que los hombres llorasen, estremecidos de su propio corazón, que lo tomaran para ver cómo era de animal de furia, desconsolado. ¿Era el bien de los mandamientos? ¿O monstruosos porque se erigían sobre todo lo que el hombre no puede hacer jamás? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y dónde Dios? Que se removiese la tierra entera hasta convertirla en polvo y el infinito hasta desorganizarlo. Dios, Dios, ¿por dónde? De puerta en puerta, Dios. Nadie contestaba. Por senderos, por ciudades, por aldeas, en las llanuras sin fin, nadie. Lo amarás por encima de todas las cosas,
por encima de tu madre, de tu esposa, de tu hijo, de tu hermano, porque eso que amas, en verdad, es tu sufrimiento. Las lágrimas que te salen, la entraña que se te pudre lentamente. Las lágrimas se mueven con sus pies de lluvia definitiva, ahondan como un río el cauce del hombre. Fue en Oaxaca, muchos años antes. Estudiaba entonces en el seminario conciliar y esa tarde debíanse reunir los alumnos en el coro de Santo Domingo. Hermoso templo, uno de los más vivos de la tierra, como si se tratase de un anticipo en piedra de la resurrección. Ahí bajo sus bóvedas y en el pórtico sentíase en efecto el presentimiento de que la muerte era nada más una estación obligada de la vida y que más tarde sobrevendría el despertar. Así fuese no ya como ser humano, sino como nube, río, papel, océano. Las figuras graves de sacerdotes, guerreros, monarcas partiendo en árbol, en rama duradera del gran cadáver que como tierra ardiente se tendía ahí, fecundo y sobrenatural. Eran como el tiempo inmóvil, como una realización de la vida. Todo aquello no había muerto nunca, y el templo era como una voz inextinguible y viviente. Poseído de esta impresión turbadora, subió hasta el coro, pero antes de llegar lo contuvo un canto extraño. Escuchó desde la escalera un canto en falsete, roto por continuas desarmonías, bárbaro. Extendíanse las notas a ras de tierra, cual si la voz partiese de una inconcebible garganta vegetal con espinas y agrio zumo, como si del chicayotl humilde y agresivo, uniéndose esta voz de aquí, o como si de las biznagas hirientes de un yermo. Aquello desdibujado elemental era ciertamente la planta llena de espinas, nacido donde quiera, avergonzada de ser fea y pobre, pugnando hacia el fin y la belleza con sus flores blancas que nadie desearía jamás. Y súplicas, lágrimas, tristeza, desesperación, soledad absoluta, sentido de lo miserable, todo eso reunía como si tuviese a la vez algo de animal que llorara. ¿Quién puede ser?, se dijo, subiendo la escalera de puntillas para no interrumpir. Pero al asomarse al coro no había nadie, ni siquiera sus demás condiscípulos, solo las figuras degolladas de los mártires, hechas con un realismo como de cosa en trastorno, viva a pesar de estar muerta, mirando a Dios desde el suelo por donde rodaran las cabezas. No habían muerto aquellos mártires llenos de súplicas terribles a pesar de la decapitación. Ojos abiertos, los suyos, con espanto tranquilo para mirarse cómo les brotaba del cuello la sangre y una vena perpetua. Al dirigir su vista hacia las naves, distinguió allá abajo a un hombre arrodillado junto al reclinatorio, los brazos en cruz. De aquel hombre partía la voz desafinada y monorrítmica, triste como el silbar de una flauta de barro, pero no era un canto. El hombre lloraba de rodillas, los brazos en cruz, con su pantalón de manta y la deshecha cobija. Lloraba en su lengua zapoteca, lágrimas viejísimas. Patroncito, decía en español, y después las voces de su pueblo. Patroncito, y rogaba quién sabe por qué. El seminarista no pudo comprender en ese instante nada, y ahora, después de tantos años, una voz con lenguaje común le traducía las palabras zapotecas.
patroncito, hay muchas lágrimas, solo lágrimas, patroncito. Mi gente se enferma y muere. Llora mi mujer, lloran mis hijos. Yo estoy llorando para que tú me veas. Arrodillado ahí sobre la piedra de la iglesia, junto al reclinatorio, en la piedra y no en el reclinatorio. Unos extranjeros que admiraban el sitio detuviéronse para mirar al indígena, y en sus rostros se dibujó un asco y una satisfacción. Pobre, pensaron quizá, muy pobre. Pero esto es una actitud típica, genuina. Y apuntarían. En México los indios lloran frente a las imágenes blancas, lamentándose en su idioma. Creen que Dios es Quetzalcóatl, que vendrá a redimirlos. Dios siempre, siempre Dios. ¿Qué Dios triste sin poder ese del pobre indígena? No, no tenía dioses ni Dios, tan solamente pena. El seminarista abandonó el coro aquella vez y salió del templo con la primera duda clavada en el pecho. Lo amarás sobre todas las cosas. ¿Y por qué caminos? ¿Con qué herramientas de amor si el amor era un sentimiento vedado para el hombre? Sí, la planta de los pies, la planta de piedra. Ya no sentía hoy los pies testimoniales como un túmulo. Todo él volveríase piedra, derribado pilar y ahí el agua trepando, únicamente la espera vencido, sin un instante de victoria. No triunfó porque ahora veía que jamás pudo creer y nunca amarlo sobre todas las cosas. ¿Qué era el bien entonces? Era la capacidad de horror ante el abismo propio, la tristeza, la falta de poder, para que del alma saliese el mal inalienable. Era sentir el sufrimiento de no remediar nada y de que el hombre es una hoja pequeña con su pequeña savia, como un lamento mínimo en medio de la gritante tierra. Amarás a tu prójimo. ¿Y por qué no despreciarás a tu prójimo como a ti mismo? Pues toda la vida es acumulación de desprecios hasta que sobreviene el desprecio final, el gran desprecio que es la muerte, y doloroso como llama que ciega el minuto de espanto en que la insoportable revelación se escucha. Nunca amaste, antes bien despreciaste en todas tus acciones, cuando luchabas por la riqueza o la gloria, o cuando creíste trabajar por tus semejantes. Y el hombre no oye esta voz sino hasta un segundo antes, cuando ya es imposible volver atrás y comenzar de nuevo. Cierta noche sin estrellas, tranquila, lo sorprendieron unos pasos junto a su habitación en la pequeña iglesia del pueblo. Era una noche de esas que hablan de tan enigmáticas y solemnes. El cielo se muestra vacío entonces y puede uno preguntarse qué es ese misterio rodeando todas las cosas, la rama pequeña, invisible, agitada por el viento, el denso abandono del espacio y el quedarse sin apoyo, estrella humana, planeta con pavor. Después de los pasos, al otro lado de la puerta, una voz, que le abrieran, era preciso. No se veía la ventana de tan sin estrellas que estaba todo, y la voz ahí. El cura encendió la cámara y la lámpara, y al abrir la puerta el hombre se estuvo quieto, el hombre de la voz con ojos y el pelo negro como breve lluvia de tinta. Deseaba confesarse y para eso cruzó las naves desiertas de la iglesia hasta la habitación del cura, las naves, las embarcaciones con santos y paredes. Era la confesión de un solo y mísero pecado. El príncipe había mordido a su cordero, dijo, y al decirlo en sus ojos había cierta claridad, como si hubiese descubierto un mundo ignorado, porque ahí comenzaba la confesión, y el príncipe no era sino el perro que había mordido una oveja.
príncipe con la cola tronchada y la pelambre dura, abatida por la culpa, que esperó al amo mirando dulcemente. Pedía perdón, pero el amo estaba iracundo, con su estaca en el aire, pecador de furia. Confesaba con su vestido roto y su figura de redentor sucio, el hombre, ahí ante el cura, como un redentor. Si no sería en realidad cuando sucede que así, caminando en un hermano, en un amigo, en una mujer, en la sangre de un herido que agoniza, en un animal de pronto está Jesús, crucificado para siempre. Le pegó al príncipe hasta asaltarle un ojo y romperle el cuerpo con la estaca. Enseguida se fue. Al hombro, el garrote lleno de sangre, mientras el príncipe quedaba atrás con un estertor. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando veo que el animalito se levanta como ciego y llega hasta mí para lamerme los pies? Ese perro, Padre mío, ¿no sería él? El hombre desapareció dentro de la noche sin estrellas. Era una noche profunda. Al recordar todo esto, el cura sintió como la piedra avanzaba por su cuerpo. No eran ya únicamente los pies con su planta, convertíanse ahora las rodillas, doliendo como un puñal entre la armonía de los huesos. Era la piedad muerta, pues ahí está el nudo de la piedad, en las rodillas. Continuaba subiendo el agua, cuya rápida línea ya le hería el pecho. Pronto iba a morir, y aún no sabía, aún ignoraba el bien. Un voto sacerdotal lastimó siempre su existencia, porque quizá ahí se encontrara el bien. En una ocasión fue llamado para administrar los últimos sacramentos a una mujer que agonizaba en el extremo del pueblo. Ocurrió al punto sin hacerse acompañar de su ayudante, un pobre de espíritu llamado Timoteo. ¿Por qué acudió solo? He aquí uno de los misterios de su propia alma que más lo conturbaban, haciéndole negar a Dios, pues si al hombre, pese a su voluntad que llega a veces al espanto, se le niega a Dios y pueden más las sombras vencedoras y absolutas, ¿por qué él? ¿A qué como entidad ciega e impasible? Recordaba las tentaciones de Teresa de Jesús y cómo la santa describía aquel fuego inmediato y amenazante. ¿No era sucumbir el solo narrar la tentación y otra vez en el espíritu poner la semilla imborrable del recuerdo? Teresa de Ávila sufría por ese fuego y se advertían en sus memorias el goce que experimentaba en reproducir la tentación como si se hubiese una sensualidad voluptuosa del arrepentimiento y del bien, y la victoria sobre el demonio implicara al mismo tiempo una relación placentera, mas no de placer divino, sino justamente un placer concreto del cuerpo, de la carne. Llegó el cura hasta la casa donde debía administrar los sacramentos. La mujer no agonizaba propiamente, iba a morir, sí, y por eso se encontraba en ese estado obsceno, que es el presentimiento de la muerte, los ojos brillantes, sin dolor. Sufrió de epilepsia y después de un agudo ataque hizo llamar al sacerdote. Las paredes del cuarto casi estaban desnudas, a no ser por la imagen de una Virgen de Guadalupe. Las manos en actitud de paloma doble y unida, con su color moreno, palomas morenas, el rostro humilde y la mirada baja. No como la dolorosa que estaba en su iglesia. Alguien la pintó en el siglo XVIII y caíase ya el material descubriendo una tela ocre envejecida, que atisbaba hacia el cielo con angustia, atravesada por los puñales. La Virgen mexicana miraba al contrario hacia abajo, apoyando sus pies en una luna nueva que sostenían dos ángeles pequeños, mientras el vestido azul con estrellas volaba entre las nubes. Había además una especie de botiquín oscuro, con adornos muy simples.
medias cañas de madera barnizada y espirales sin gracia. ¿Qué guardaría ahí la mujer? El cura se detuvo a examinar todo únicamente para no ver a la mujer con aquellos ojos de fiebre dura y de pecado. ¿Ya llegó usted, padre?, preguntó la epiléptica, no obstante que lo estaba viendo ahí, en mitad de la habitación, los ojos como luminarias. Enmudeció el cura y quiso volverse de espaldas para huir, pero una fuerza extraordinaria y violenta lo retuvo, haciéndole dar un paso hacia adelante. Aproxímese usted, dijo ella quedamente. Por piedad, estoy muy débil. Él sabía todo. Sabía que era mentira aquella voz desfalleciente, pero a la vez algo impune lo arrojaba al precipicio. Estaba ciego, no entendía nada, a no ser una sangre tumultuosa que galopaba en sus sienes. Se acercó ciego con la mano tendida en el aire. No rezaba, no combatía. La mujer le tomó la mano entre las suyas y entonces el cura sintió hasta los huesos la carne cálida. La mujer tenía fiebre, en efecto, y su calor era agudo, como si las manos fuesen alguna parte más esencial del cuerpo y no extremidades solamente, sino algo definitivo y consumado ya. Siéntese usted, padre. Al oírse llamar así el sacerdote, sintió la conciencia de incesto monstruoso. Él no era un padre. Vete, hubiese querido suplicar, pero la voz no podía articulársele en la garganta. La mujer realizó entonces algo inaudito. Aquella mano del cura fue conducida por entre las sábanas y depositada en el pecho, sobre un seno palpitante. Era un seno, ninguna otra cosa en el mundo sino un seno ardiente, macizo. Cerró los ojos el cura y oprimió primero con un intento de caricia arrepentida, para luego clavar las uñas sobre aquella carne con rabia, impotente, vencido, furioso de pecado. Ya sentía sangre entre los dedos, pero no cesaba de oprimir. ¡Está loco!, gritó la mujer saltando de la cama semidesnuda. El cura se tambaleaba ebrio, destruido. Caminó por la habitación huyendo enseguida hacia la calle. Empezó a llover sordamente y las grandes gotas le caían sobre el rostro, golpeándole la frente. Una lluvia inopinada y agorera, como si el cielo quisiera a su vez agregar un testimonio. Caminó por las callejas sin rumbo preciso y en tanto que hacía esfuerzos para calmar su corazón, una furia repetida le nacía de nuevo, recordándole que no había consumado el pecado. Quiso pensar en aquella imagen de la Virgen, en el botiquín de madera, en la cama de latón, en cualquier cosa. Era una cama sucia y fea, extremadamente alta. Cuando se sentó el cura en ella pudo darse cuenta, pues no podía asentar los pies en el piso, con manchas, desportillada en absoluto. Y, otra vez la mujer, aquel demonio veíase extraño y seductor, tendido ahí, siendo la cama tan elevada, entre las cobijas lentas que tenían un rumor de vello y de sudor. «¿Se moja usted, padre?», oyó una voz humilde. Volvióse y en el quicio de una puerta estaba Eduarda, encogida, con unos ojos indulgentes y puros. Era Eduarda la única prostituta del pueblo. La visitaban jóvenes labradores que recibían el bautismo sexual con asombro, un poco tímidamente, y regresaban a sus casas con una seguridad y la voz ronca. Ahora en el rincón defendíase de la lluvia, apareciendo extraña, singular, iniciadora de machos vírgenes, con algo de muy transparente y claro, limpio y sin mancha. El sacerdote abrió los ojos con espanto. El simple oír una voz femenina lastimaba su espíritu,
pero en esta ocasión aquello era ya un llamamiento nuevo hacia otras cosas nuevas, que quién sabe qué serían. Eduarda hizo un movimiento culpable de arrepentimiento al ver la mirada del cura, que juzgó colérica. Le había costado mucho trabajo dirigirle la palabra, pues no se consideraba con derecho para ello. ¿Cómo una prostituta iba a dirigirse al sacerdote? Dispénseme, padre. Se descompuso de tal manera el rostro del cura, con rasgos súbitamente tan dolorosos, que la prostituta sintió una gran piedad. Pase usted, se atrevió a decir, no se moje. Yo aguardaré aquí afuera para no tentarlo. Nunca había oído el cura que alguien le hablase de una manera tan directa, simple y justa, para no tentarlo. Pronunciada así como una palabra inmensa, reintegrándole una dignidad y una libertad de las que hasta entonces carecía, porque al reconocerse como objeto de tentación, la prostituta otorgaba al sacerdote un don poderoso y nuevo. Otra vez tornábalo un ser casto con atributos fidedignos, libre. Entró en la casa de Eduarda mientras la mujer inmóvil quedó en la puerta bajo la lluvia. Aquello estaba oscuro, con un pequeño olor de ropa, no olor sucio, apenas de ropa humana, llena de cuerpo vivo. En este cuarto, se dijo, Eduarda se entrega. Pero al contrario de lo que pudiera esperarse, había pensado esta frase considerando atentamente el hecho, con mucha independencia y claridad, sin que lo ofuscase el deseo. Tomó una silla y humilde sentóse con los brazos cruzados, mientras su mente reposaba en silencio. Oyó una voz en la calle. ¿Me dejas entrar? De macho, matizada de bajo cinismo. Y Eduarda, ahora no puedo. Una maldición y el hombre se alejó con unos pasos firmes que de pronto se antojaban inocentes. Ahí quedaba Eduarda sola, tangible bajo la lluvia, pero inopinadamente se sobrecogió el cura. ¿Había ocurrido en verdad aquello? ¿Esa voz? ¿Por qué todo era una quietud bárbara donde las cosas se desligaban unas de otras y se ignoraba si la lluvia, la mujer, la puerta sucedían y era algo vivo? ¿Dónde estoy?, se preguntó. ¿Qué voy a hacer? ¡Eduarda!, llamó en voz queda. ¡Eduarda! Fue un ruido. Primero un ruido extraterrenal y profundo, el de la puerta al abrirse para que la mujer entrara con su cuerpo que ocupaba el universo. Dijo algo que hoy tenía olvidado el cura, pero que era algo así como he vuelto. Aquí me tienes. Pues hacía 200 años caminaba por el mundo, como una santa sin materia, celeste, antigua, joven, plena y floreciente. Tal el recuerdo. El agua había subido por encima de los hombros del cura. Ahora iba a subir hasta los labios para penetrar con fuerza inexorable por la boca. Pero él continuaba de rodillas en espera de la muerte. Eran ya de piedra sus muslos y el torso, como una columna. Subía por su cuerpo una manera de ausencia que lo iba perdiendo hacia lo definitivo. Había muerto ya en más de la mitad y de pronto su corazón estéril iba a quedar fijo, oxidado, dentro de la muralla de piedra. Recordó entonces los tiempos de la guerra, cuando el pueblo andaba en armas, lleno de odio. Aquella vez en su iglesia
Había mucha gente, mujeres y campesinos, con la mirada sin apelación, cayendo como plomo. «Quieren crucificar otra vez a Jesús», dijo el cura, y una sordera, una cosa fría e irremediable, respondió a sus palabras. He aquí las palabras que después se tornan sangre y fuego y llanto. Nacen, no son nada, apenas un pequeño inconsciente esfuerzo pulmonar, pero cuando entran en el hombre se endurecen y cobran su tributo. Se fueron los hombres al monte y el cura se escondió para oficiar en secreto por las noches. Aquello era sucio y bajo. Los rostros habían perdido devoción, profundidad. Él los miraba en aquellas casas donde decía la misa, cómo tenían un aire concupiscente y equívoco. Las viejas le besaban la mano, otorgándole una dignidad ilegítima de jefe armado, de jefe sangriento, mientras los campesinos morían. Alguien le contó la historia de un hombre. Por la mañana lo habían tomado preso los federales. Era un campesino modesto que nadie conocía, descalzo, ni siquiera con guaraches. Tenía una humilde cobijita raída que no quiso abandonar. No dijo una palabra cuando lo aprendieron los federales. «Está bien, mis jefes», musitó resignado cuando supo que lo iban a matar. «¿Qué le vamos a hacer?», pensó. «Ya me tocaría». Dobló su cobijita y se la puso al hombro. Le daba así un calor humilde y tierno. Era una cobijita sin cardar, de lana corriente, pero él la sentía como un abrigo infinito. ¿Qué podría hacer sin ella? A veces dicen algo estos rostros de campesino, pobres y morenos. Dicen algo a pesar de la mirada que se esconde y de los músculos fijos, sin movimiento. En el hombre había como una sonrisa, pero no, era tan solo una mueca apenas perceptible que se daba cuenta de la muerte. «¿Cómo te llamas?», preguntó el oficial. El campesino no levantó la vista del suelo. «¿Ya pa' qué, señor? De una vez máteme». Cantaba al decir esto con una entonación quebrada, el mentón sobre el pecho, muy triste. «¿Y por qué andas de cristero?», continuó el oficial con cierta zumba. «¿Por qué ha de ser, señor?», repuso el indígena con su anterior tono quebrado, lacrimeante y melódico. «Si quieren matar a Diosito querido de Tepalcate, que era como su cobija de lana burda y primitiva». Él lo había visto sin duda, quién sabe dónde, pero en aquel lugar, y lloraría sin remedio o bebería alcohol hasta morirse si a Diosito se le hiciera daño. «Bueno, está bien, pero ¿cómo te llamas?». Se descubrió la cabeza el campesino en señal de respeto y humildad, y con el sombrero en las manos mirándose los pies, insistió. «Ya le dije a usted, jefe, máteme, diátiro». Era su forma de rebeldía callada, reptante, tenaz. «Hombre», continuó el oficial, «si nada más es para que yo pueda dar el parte». El campesino inclinó más la cabeza sin responder ya. «Te llamaremos Juan Pérez entonces». Y dirigiéndose enseguida a los soldados, «Ándenle, muchachos», ordenó con jovialidad. Eran iguales que el campesino, el par de soldados, impasibles, morenos. Lo empujaron con las culatas de sus carabinas con dulzura cruel y suave, conduciéndolo hasta un machero cercano. El oficial robusto, muy firme en la vida, seguía al grupo. Había 3 caballos y en uno de ellos montó el oficial, mientras los soldados amarraban al campesino con las manos a la espalda.
Terminada la operación, ambos soldados montaron a su vez, mientras Juan Pérez, ahí amarrado, esperaba con los ojos perdidos y la mente fija en quién sabe qué pensamientos. El aire estaba lleno de tierra y sol. Los tres jinetes emprendieron la marcha y entonces la cobijita de Juan Pérez, sin manos que la sujetasen, resbaló cayendo al suelo. Juan Pérez volvió la cabeza para mirar su cobijita, cómo quedaba sin remedio. Hermoso joven caballo el del oficial. Corrió de pronto excitado por el aire, por la mañana ruda y picante. Ambos soldados lo siguieron al galope mientras Juan Pérez, atrás, corría con toda el alma, sin sombrero, respirando con violencia, muy abiertos los ojos. Por fin el grupo se detuvo bajo un árbol corpulento. Desmontaron los hombres empujando a Juan Pérez bajo una rama. El campesino tenía labios y rostro de ceniza. «Haz el ñudo», dijo uno de los soldados a su compañero, tendiéndole la fina soga de lechuguilla. No existía ya Juan Pérez para ninguno de los tres hombres. Aquel únicamente era un ser extraño, pobre, un animal que hablaba, pero que sin duda no sufría. Le colocaron al cuello la soga mientras él veía todo como si se tratase de sucesos que no le afectaban para nada. «¡Viva Cristo Rey!», gritó con los ojos duros y los labios apretados. Nadie hizo caso. Ascendió por el aire pataleando la figura desmadejada, descompuesta. «¡Descuélguenlo, que descanse!», ordenó el oficial. «¡Viva Cristo Rey!», fue la respuesta de Juan Pérez. «Súbanlo pa' que no grite», dijo frío, sin emoción, el oficial. 2, 3, 4 veces y siempre su «Viva Cristo Rey», terco, sombrío, porque no era Cristo, sino algo terrible e inmortal, sin nombre, que latía junto a su corazón y que no cesó de latir cuando éste quedó en el aire muerto dentro del cuerpo, levemente móvil al soplo de la brisa. Recordaba esta historia el sacerdote, pero ya no podía recordar más, ni siquiera las hazañas bestiales de los propios soldados cristeros. La piedra se aproximaba al corazón y moríase el cuerpo. Un golpe de viento lo hizo tragar agua en gran cantidad. Era preciso gritar una palabra expiatoria, la misma que antes intentase gritar junto a Úrsulo y sus compañeros. «¡Adán!», pensó decir entonces, pero se recostó blandamente para desaparecer en el agua.